Perdón. Estaba leyendo los jojos en un idioma el cual entiendo perfectamente, como lo es el coreano. Sí. Bueno. Hablemos de Jojo Bizarre Adventure. He decidido volver a ver JoJo's Bizarre Adventure. Obviamente empecé con la parte 1, que es Phantom Blood. Phantom Blood, como muchos sabrán, es un manga de los años 80, es un manga que empezó en el año 1987 y que tuvo recién su adaptación completa al anime en el año 2012. Bueno, tuvo un par de intentos de adaptaciones a otros medios durante muchos años, como lo fue una película animada del 2007, la cual ahora mismo en los media porque hay muy poco material al respecto de dicha película y se dice que está perdida y además que, bueno, que su calidad era un poco una putísima mierda. Y además existe un videojuego en la Play 2, el cual es exclusivo de Japón, que igualmente existen traducciones fans por ahí si es que alguien lo quiere jugar en emulador. Pero sí, el anime, por así decirlo, salió recién en 2012 por parte de David Productions. Este manga fue creado por Hirohiko Araki, quien ya es famoso por hacer todo lo que es la franquicia de JoJo's Bizarre Adventure. Y su principal inspiración para lo que fue este manga es el manga de Hokuto no Ken, que es un manga shonen bastante clásico y muchos lo consideran como el abuelo del shonen, así como Dragon Ball sería el padre del shonen, y además fue inspirado por Drácula, que es la clásica novela de Bram Stoker, y que además ha tenido 1500 reinterpretaciones por parte de muchos otros medios y muchas otras historias. Es bastante fácil notar la influencia de estas dos obras en JoJo, ya que, bueno, tanto en la estética como en lo que es el tipo de historia que nos está contando, es bastante evidente ver dónde están esas influencias, cosa que iremos notando mientras vayamos hablando de lo que es la historia de JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood. La historia se centra en Jonathan Joestar, el primer JoJo, hijo de George Joestar, un multimillonario que un día decide aceptar a Dio Brando, el hijo de Dario Brando, que es un viejo el cual le salvó la vida, supuestamente. Realmente lo que pasó, y como se nos muestra al inicio de la historia, por lo menos en el anime, es que el viejo intentó robarle a George cuando tuvo un accidente de carromato e intentó robarle sus posesiones valiosas. Pero cuando George despierta, pues ve que este viejo estaba ahí, piensa que lo vino a rescatar, y el viejo, aprovechándose de la situación, se gana su confianza para así poder tener ciertos favores de él. Bueno, muchos favores, no sé, porque este tipo es mega millonario, pero el viejo sigue siendo pobre al final de su vida, o sea que muchos favores no sé qué coño le hizo, pero bueno. Llega la ocasión en la cual Dario se muere y pues Dio es adoptado por George en favor de lo que le hizo. Y entonces llega Dio a la casa de estas personas y Dio tiene intenciones bastante maliciosas, ya que básicamente quiere apoderarse de la fortuna de George y quiere cagarse a Jonathan, que es obviamente el heredero de toda esta fortuna. Por lo que Dio empieza a comportarse de manera sumamente confianzuda con el padre e intenta ganarse la mayor cantidad de respeto posible por él, mientras intenta dejar en la mierda a Jonathan, al hacerlo ver como alguien maleducado, alguien sin modales, alguien sin clase y que además empieza a repartir rumores sobre él de que es una persona que no sabe guardar secretos, que es una persona de poca confianza, que no es alguien realmente tan admirable como la gente pensaba, y aparte el tipo le roba de manera forzosa el primer beso a la persona que Jonathan le gustaba, Irina Pendleton. Básicamente intenta joderle la vida, mientras que Jonathan intenta de alguna forma limpiar su nombre, pero Dio logra ser bastante más carismático que él y con bastante más influencia, por lo que le termina resultando bastante difícil. Llega un punto en el cual, cuando pasa esta situación con Irina, es que Jonathan se enoja bastante y se pelean en su casa, hasta el punto de que hace llorar a Dio, dañándole su orgullo. Este momento en el manga podríamos decir que tiene bastante peso, sobre todo por la cantidad de tiempo que se toma para llegar hasta ese punto, mientras que en el anime es mucho más rápido. Eso es algo que es una crítica común respecto al anime, y es que el anime de Phantom Blood va exageradamente rápido. El ritmo es súper rápido, de hecho en el primer episodio pasan muchísimas cosas, muchísimas, en un ritmo en el cual hace sentir que la historia se notaba que estaban queriendo hacerla de manera apresurada, no sé muy bien por qué, no sé si es porque tenían la preconcepción ahí en David Productions de que la parte 1
Era una parte que no a mucha gente le iba a gustar y por lo tanto querían ir pasando rápido para ir a las siguientes partes que son más llamativas para la gente. Siento yo al menos que pudo haber un poco más de respecto a lo que era el ritmo de lo que es el manga original, que a lo mejor no es la cosa más rápida ni la cosa con el ritmo más interesante del mundo, pero coño, por lo menos para que la historia tuviese una mejor construcción a lo largo de sus distintos episodios. Tras esta pelea en su casa, otra cosa interesante ocurre, y con interesante me refiero a bastante morbosa, es que Dio quema al perro de Jonathan, porque sí, tenía un perro que, bueno, obviamente es súper cariñoso con él, pero Dio lo mata de forma bastante horrible. En el manga, de hecho, es bastante más horrible que en el anime por lo que te muestran gráficamente. Y aún así, a pesar de esto, pasan 7 años en los cuales los dos personajes, digamos que empiezan a tener una cierta amistad e intentan olvidar las peleas que tuvieron en el pasado. Siempre se me hizo raro que Yoyo no tuviese mucha reacción respecto a la muerte de su perro, quizás porque no podía comprobar de ninguna forma que Dio realmente lo hizo, a pesar de que sospecha que lo hizo. Pero sí, siempre fue un poco curioso no ver la reacción de Yoyo contra Dio respecto a lo que le hizo a su perro. Pero bueno, logran hacerse amigos y Dio aún así sigue manteniendo sus intenciones maliciosas de apoderarse de la fortuna de los Joestar, pero digamos que se calma un poquito para poder hacer su objetivo más fácil y de manera más sigilosa, por así decirlo. Pero claro, luego ocurre esta situación en la cual el padre de Yoyo se enferma y Dio es quien tiene la culpa porque le está administrando una cierta medicina que realmente era un veneno que lo estaba matando lentamente. Y entonces ocurre esta situación en la cual Yoyo va a buscar esta medicina, logra descubrir pruebas de que Dio efectivamente estaba queriendo matar a su padre, logra administrarle un antídoto y ahí es cuando se arma la grande porque se descubre todo lo que Dio estaba planeando. Es entonces que ahí ocurre una gran pelea impresionante en la cual se muere el papá de Yoyo, en la cual se quema toda la casa, en la cual Dio se convierte en un vampiro, que sí, Dio se convierte en un puto vampiro. Y eso es porque al inicio de la historia te introducen lo que sería la máscara de piedra. En el manga es bastante más evidente, ya que ahí te muestran directamente lo que hace la máscara desde un inicio, y te lo muestran con un personaje totalmente diferente a lo que son los protagonistas, mientras que en el anime te lo introducen de manera más sutil, cosa que de hecho me gustó, porque te muestran la máscara pero no te dan a entender rápidamente cuál es su importancia o qué es lo que hace, sino que sutilmente te está mostrando como, hey, este objeto es interesante. Lo ve el papá de Dio cuando ve a George, que está en una maleta así encerrado, pero no te decimos inmediatamente por qué se supone es importante, pero te dejamos la pequeña curiosidad simplemente por el diseño que tiene la máscara. Es en el primer capítulo cuando vemos sutilmente, cuando los dos personajes se pelean entre ellos, que la sangre de uno de los personajes cae sobre la máscara y la máscara reacciona activándose unos pinchos detrás de la misma, cosa que además llama la curiosidad de Yoyo y todo eso, razón por la cual además se justifica que el tipo se vuelva arqueólogo. Durante todo este proceso en el cual, bueno, Yoyo va a buscar lo que es la medicina, todo eso, Dio también se interesa por la máscara y ahí es cuando ocurre esta situación en la cual Dio quiere meterse la máscara a sí mismo para poder obtener un cierto poder, que eso lo descubre cuando lo prueba con otra persona previamente. Dio se convierte en vampiro y bueno, tiene una pelea impresionante entre Yoyo y Dio y ahí es cuando parece que las cosas parecen ir bien, pero pues no, porque resulta que Dio está vivo y sobrevivió a todo el tema del accidente y ahora hay que detenerlo porque está convirtiendo a muchísima gente en zombie y está provocando un reino de terror y poblando todo de muertos vivientes y sirvientes leales al vampiro este, además de más vampiros. Aquí podría decirse que empieza el viaje del héroe de Jonathan, ya que conoce a Will A. Zeppeli, que es un maestro de la técnica conocida como el Hammond, lo que sería el sistema de magia de la primera parte de Yoyo y también prioritariamente en la segunda, que es un sistema de magia el cual funciona a través de la respiración y donde puedes hacer todo tipo de poderes a través de esta respiración, convocando una especie de aura mágica que hace muchas cosas, digamos. Todo lo que es el entrenamiento de Jonathan y Zeppeli es bastante rápido, o sea, es en un montaje que es básicamente imágenes estáticas donde te van mostrando ciertos entrenamientos que hacen y todo, pero sin profundizar mucho en los mismos. La única instancia de entrenamiento más interesante que se ve es cuando Jonathan se enfrenta a Jack el Destripador, que básicamente tiene que hacer todo un tema de mantener una copa de vino sin que salga ni una sola gota de la copa y descubrir dónde está Jack en la oscuridad en un sitio. Y claro, ahí Jonathan utilizando estrategia y utilizando lo que sería el jamón para poder detectar, por así decirlo, lo que sería el movimiento de este personaje, logramos entender más o menos cómo funciona este poder. Aunque
realmente después pasan ciertas cosas con el jamón que no diría que se entiende muy bien, pero bueno. Después tenemos el enfrentamiento entre Tarkus y Bruford, que serían secuaces de Dio, los cuales derrotan en unas peleas bastante interesantes que ya comentaré más adelante. Ocurre la muerte de Zeppeli y ahí Jonathan se ve más motivado a enfrentarse a Dio. Luego de eso ocurre la pelea final entre Jonathan y Dio, en la cual Jonathan parece ser vencedor, pero luego ocurre la escena final en la cual los personajes ya estaban felices, ya estaban todos contentos porque habían detenido el mal, pero las pelotas, Dio sobrevivió, la cabeza de Dio logra asesinar a Jonathan, pero Jonathan antes de morir logra salvar a Erina y logra salvar al hijo que está dentro de ella y a un bebé que también se encontraba por ahí en el barco en que ellos iban cuando se casa Yoyo con Erina. Pero sí, eso en resumidas cuentas es la historia de lo que sería Phantom Blood. Es una historia bastante simple, es una historia bastante clásica de viaje del héroe, sin muchas complicaciones, sin cosas que se salgan demasiado de lo que sería la estructura típica de este tipo de historias, salvo por el final, el cual es bastante sorpresivo. Pero bueno, dentro de todo es bastante entretenida y destaca también por lo exagerado que son todo el tema de sus poderes y las situaciones morbosas que ocurren. Y también los manierismos de los personajes y las actitudes tan particulares que estos tienen, siendo curiosamente Jonathan el más normal, por así decirlo, de la actitud de los personajes. Pero sí, es una historia que es bastante obvia por dónde va, por lo menos en sus 8 primeros episodios, y sorprende bastante con un final que da pie a lo que serían las siguientes partes de Yoyo. Ya yendo punto por punto con las cosas más interesantes de lo que es esta historia, tenemos la dinámica entre Yoyo y Dio, los dos personajes más importantes de Phantom Blood. Es un buen establecimiento de personajes bastante simples pero efectivos, teniendo a Yoyo, que es un personaje el cual quiere ser todo un caballero tradicional inglés, sumamente preocupado por sus seres queridos, una persona bastante amable, la cual va a hacer todo lo posible por proteger a todo lo que son sus seres queridos, y es una persona que es bastante honrada, bastante buena, es tu típico modelo ideal de caballero, el cual es un personaje sumamente heroico, sumamente respetable y que es bastante fácil quererlo. A pesar de que, bueno, quizás no es un personaje particularmente complejo ni que demuestre cosas que se salgan de lo común dentro de este tipo de personajes, es tu héroe típico de toda la vida, pero a mi modo de ver lo que lo hace destacar es lo mucho que falla realmente este personaje. Tiene muy buenos modales, tiene muy buenas intenciones, muy buenos valores, pero es un personaje el cual vive en constante tragedia. De hecho, casi todo en esta historia le sale bastante mal. O sea, se le muere el padre, se le muere el maestro, su mejor amigo no logra salvarlo ni volverlo a lo que sería el lado bueno, por así decirlo, porque sí, Yoyo y Dio se vuelven amigos. Es cierto que no se ve mucho de esa amistad, pero esa amistad está ahí. Y sin embargo falla en poder convencer a Dio de no hacer las cosas que hace. Y bueno, también el propio Yoyo termina muriendo, no puede salvar su propia vida ya que no fue capaz de predecir lo que Dio hizo en el barco, ni el hecho de que sobreviviera, ni nada de eso. Dio en cambio es un personaje villanesco tradicional, es un completo hijo de puta, es un personaje el cual hace las peores cosas posibles con tales de adquirir sus objetivos. Se quiere joder a Jonathan constantemente, no tiene ningún tipo de aprecio real por George. Y sí, es un personaje que llega a un punto en el cual siente respeto por Jonathan debido a la forma en cómo lo derrotó y todo eso. Pero no por eso quita que sigue siendo una bestia de persona. O sea, una completa figura villanesca la cual simplemente quiere poder y ambición y joderse a todo el mundo. Es un personaje, eso sí, bastante carismático, que además se entiende el por qué tantos tipos malévolos deciden seguirlo a toda costa y se convierten en sus secuaces sin ningún tipo de problema. Es un personaje que además es bastante carismático para lo que sería la audiencia debido a sus manierismos, debido a la forma en cómo se comporta, la voz que tiene y también porque, bueno, es un villano que es entretenido de ver simplemente por las cosas tan absurdamente malignas que hace de forma tan exagerada y bueno, también por todo lo que sería su diseño y todo eso. Algo que sí es cierto que la serie no hace mucho es complejizarlo demasiado en el sentido de que tenemos a personajes con clases sociales completamente diferentes y que aún así la serie decide quedarse en un absolutismo. Jonathan es absurdamente buena gente, mientras que Dio es completa y absolutamente malvado. Y la serie realmente no indaga mucho en el hecho de por qué estas personas tienen ciertos valores o por qué tienen cierta educación,
si consideramos que, bueno, una persona ha vivido toda su vida de manera privilegiada en una mansión, teniendo la mejor educación del mundo, mientras que la otra ha vivido toda su vida en la pobreza con un padre de mierda, un padre maltratador, un padre alcohólico. Pero bueno, aún así, a pesar de todas esas circunstancias horribles de la vida de Dio, la serie busca antagonizarlo de manera absoluta y total, como un personaje completamente malvado el cual no tiene redención. Bueno, digamos que la serie no intenta meterse mucho en esas temáticas a pesar de que construya personajes con dichos orígenes, y en cambio la serie decide quedarse en esos absolutismos, lo cual la verdad hubiese sido interesante explorarse un poco más, pero bueno, puedo entender que a lo mejor no era la intención de la obra tratar esos temas más complejos y simplemente quería contar una historia clásica de héroe contra villano. Y lo otro que ya lo había mencionado brevemente antes es que su amistad es un poco difícil de creer. En el primer episodio vemos que se pelean bastante, que apenas si se ve siquiera un rasgo de amistad, y luego tienes este timeskip de 7 años en los cuales te explican que estos personajes se volvieron amigos, pero tú nunca ves realmente esa amistad demasiado, solamente te lo dicen, y luego como que te quieren hacer entender que a Jonathan le duele mucho el tener que pelearse contra Dio, y sobre todo la parte final, a pesar de que el personaje aún así acepta pelear contra Dio y acepta tener que matarlo. Pero sí, es como difícil ver que realmente esa amistad estuviese ahí, porque nunca la vemos. Entonces, bueno. Luego tenemos al resto de personajes de la historia, como Irina Pendleton. Siendo honesto, Irina es un personaje bastante vacío. Es simplemente el interés amoroso de Jonathan y ya está. En plan, no es un personaje con muchas más matices, no hace mucho en la historia, de hecho, o sea, ni siquiera participa en nada. Es simplemente el interés amoroso de Yo-Yo y ya está. Básicamente tenemos el tema de que es la típica situación tradicional de hombres, mujeres y sus roles en estas historias, lo cual es un poco triste, pero bueno. Luego tenemos a Speedwagon, que es un personaje bastante carismático, sí, aunque bastante curioso, porque realmente la historia, aparte de descubrir la fachada de Dio, de que el tipo era maligno y tal, es un personaje que realmente no hace nada. O sea, está ahí para explicar lo que está pasando en las peleas, porque lo que hace mucho esta serie es que explica demasiado las cosas. Y además del narrador, que ya de por sí es bastante intrusivo en ciertas escenas, tenemos a Speedwagon, que es un personaje el cual comenta las situaciones, como un comentarista en tiempo real. Y el tipo sí es entretenido de ver, y es un personaje que es absurdamente leal a Yo-Yo, a pesar de haberlo conocido durante 10 minutos en una pelea en la cual le quería robar, y simplemente por mostrar su valentía y mostrar todas las cosas que quiere hacer por salvar a su padre, el tipo le entra una tremenda admiración y lo sigue hasta el fin del putísimo mundo. Entiendo que igual es un poco quizás parte de la gracia, pero sí, se me hace un poco curioso eso del personaje, que lo fácil que se vuelve amigo de Yo-Yo y cómo se vuelve su mejor amigo y cómo lo sigue hasta todas partes. Al menos puedo decir más de Speedwagon que por ejemplo el padre de Yo-Yo, el cual es la nada misma. O sea, es un personaje el cual, bueno, se muere y Yo-Yo le molesta eso y es un motivante para enfrentarse a Dio. Pero ya está, la relación entre ambos no es algo que veamos demasiado. El padre de Yo-Yo directamente lo ignora gran parte de la historia por querer centrarse en Dio. Y es un personaje que es absurdamente bueno, sin ningún tipo de carencia, sin ningún tipo de cosas malas. Es un tipo que es multimillonario y pues es un personaje que no tiene muchas interacciones con Yo-Yo más allá de cierto desprecio cuando aparece Dio, y pues eso, o sea, no tiene mucho más. Y cuando muere, bueno, sirve como motivante para la historia, para el personaje de Jonathan, pero para la audiencia es como... De hecho, podrías decir incluso que el personaje es bastante odiable por lo ciego que es. O sea, Dio claramente se comporta de forma muy obvia como una persona aprovechada y violenta, pero este tipo no quiere ver esa situación. Luego tenemos a Will A. Zeppeli, el cual es la figura realmente paterna de Jonathan, por lo menos en lo que se refiere a la cantidad de interacciones que vemos con él, a pesar de que, bueno, no dura demasiado en lo que sería la historia. Y es un personaje que sirve como la clásica figura de maestro. Es bastante carismático, sobre todo por el diseño que tiene, por los manierismos y por los gestos que hace, y los sonidos también, y las frases estúpidas que dice. Pero sí, es la figura clásica de maestro en lo que sería el viaje del héroe.
tiene una muerte que es bastante admirable por el sacrificio que hace, pero hasta ahí. O sea, tampoco me parece un personaje tan increíble, sobre todo porque no sale demasiado. Y no sé, no hay mucho que destacar sobre él, más allá del tema del destino y como es un personaje que de manera honorable y valiente decide aceptar que este es su destino y esto es lo que tiene que hacer por el bien de la humanidad, aunque implique su propia vida. Y pues eso, da bastante risa, eso sí, la cantidad de tiempo que se mantiene vivo a pesar de que está partido por la mitad, literalmente, y además le da toda su energía vital a Yoyo. Pero bueno, qué sé yo, el jamón, sí. Luego están los amigos de Zeppelin, los cuales son putísimos random, básicamente. Aparecen en un momento de la historia para ayudar a Yoyo en su pelea final, para que no esté completamente solo. Uno de esos se muere, otro no hace nada, salvo en la parte 2, que es un personaje medio importante al inicio. Y luego Don Petty, que es como el maestro de Zeppelin, que es un viejo súper sabio, pero más allá de matar a unos cuantos zombies tampoco hace nada, entonces... Bueno, de hecho, más interesante que esos personajes tenemos a Poco, o Porco, no sé cómo se dice, que es este niño chico que rescatan mientras están peleando contra Tarkus y contra Bruford, y es un niño al cual busca salvar a su hermana porque fue capturada por Dio, y tiene un arco de desarrollo en el cual pasa de ser un niño cobarde a ser un niño valiente al realizar una acción la cual permite que Jonathan sea salvado por Zeppelin. Y además el niño no tiene problemas en acompañar al grupo protagonista y en reencontrarse con su hermana en el putísimo castillo de Dio, que está poblado de 1500 monstruos. Es un personaje menor, pero es un personaje bastante carismático y que diría es más interesante que hasta el puto padre de Yoyo, más que nada porque tiene un desarrollo interesante y porque tiene más implicancia en la historia. Lo que sí me da bastante risa es como en la historia te mencionan que Erina no debería participar en esto por el hecho de ser mujer, pero sí permiten que un niño vaya a la putísima aventura. Para nada esto es machismo ni nada por el estilo, porque Japón. Lo que serían los secuaces de Dio, o sea Tarkus y Bruford, ofrecen buenas peleas, en sí no son personajes que destaquen demasiado, salvo quizá Bruford, que te muestran cómo es un personaje sumamente honorable y que agradece haber podido tener la oportunidad de pelear contra Yoyo. Más allá de eso, pues se muere feliz y todo eso. Y luego Tarkus es simplemente un ser gigante bastante poderoso, el cual ofrece una pelea sumamente tensa. Curiosamente se explica mucho lo que es su trasfondo, con eso de que pertenecían al bando de una reina y la otra los mata o una cosa así. Sinceramente no me acuerdo mucho porque tampoco se me hizo muy importante, simplemente era para explicar por qué eran personajes con tanto odio y por qué eran personajes tan violentos. Esa es otra cosa con esta serie, las peleas en sí son bastante cortas pero destacan más por lo que sería su estrategia. No tienen coreografías increíbles, no por lo menos tanto en el anime, creo que en el manga eso se hizo un mejor trabajo, las peleas se sienten con bastante más impacto y hay un gore muchísimo más presente, mientras que en el anime, bueno, pues están ahí, demasiado texto encima, demasiados movimientos lentos, poco animados de hecho, eso es algo que se ha dicho mucho del anime, que no se siente tanto que sea una animación en sí, en muchos planos, en muchas partes. Pero sí es cierto que al menos el Hammond destaca de entre a lo mejor otros sistemas de magia de la época debido a que tiene una cierta lógica y tiene ciertos elementos que permiten que funcione o no funcione dependiendo del contexto. Y hablando del tema animación y presentación, hay algunas escenas que me parecen un poco ridículas, como por ejemplo cuando Yoyo y Dio se están peleando en la mansión y ocurre este flashback en los cuales se muestran como los momentos bonitos que pasaron ambos personajes, los cuales realmente nunca vemos demasiado, y te ponen un flashback súper rápido de múltiples imágenes de Dio siendo joven y a Yoyo dándole pena tener que enfrentarlo. Pero como dije, esta amistad se ve tan poco y la escena en sí pasa tan rápido que da bastante risa, sobre todo además por cómo el narrador la describe. Luego tienes esta escena bajo el agua en la cual Yoyo se está peleando contra Tarkus y Yoyo tiene que buscar una forma de respirar. Para eso, lo que hace es que va bajo el agua, a lo que sería el fondo del agua, y saca una roca para poder sacar aire. Realmente lo importante que quería destacar no es eso, sino que es el hecho de que de la nada aparece la cara del padre de Yoyo, dándole esta lección de vida a Jonathan, en la cual tiene que buscar formas alternativas de enfrentar situaciones que se salgan de lo tradicional. Y lo que me da risa de la escena, aparte de lo ridículo que se ve, lo que sería la presentación del plano en sí,
es también el hecho de que te buscan presentar al padre de Jonathan como alguien sabio y alguien que da consejos increíbles, pero es literalmente la primera vez que vemos eso en toda la historia. O sea, antes de eso el tipo lo único que hizo fue quejarse de Yoyo por sus malos modales, o de decir al final lo mucho que lo quería, y ya está. O lo bondadoso que era con los pobres, a pesar de que la ayuda que les da tampoco es para tanto. Pero sí, me dio un poco de risa esa escena en concreto, y también eso hace ver mucho como muchos de los personajes en esta parte no están precisamente tan bien construidos ni tienen mucho que contar en general. Un aspecto que yo considero destaca bastante de JoJo desde sus inicios y así en todas sus partes es todo el tema estético, todo el tema visual, los diseños de los personajes, las ropas que usan, los gestos y todo eso. Tiene un aire, digamos, bastante homoerótico, lo cual no sé si fue intencional o qué, pero considerando cómo han sido las demás partes, yo creo que Araki tiene bastantes cosas en sus historias las cuales se podrían considerar fuera de lo que es la masculinidad tradicional, por más que muchos de los valores que se demuestren en su historia, sobre todo con los personajes femeninos, demuestren lo contrario, sobre todo en las primeras partes. Pero sí, tiene un estilo bastante único e intenta alejarse de lo que serían los diseños tradicionales de hombres, en lo que serían los shonen de peleas. Y además, algo que siempre me ha gustado mucho, que nunca he entendido muy bien por qué, pero es el tema de las letras encima de lo que serían las imágenes, estas letras amenazantes que salen ahí encima para mostrar la amenaza que demuestra un personaje. Pero sí, ya habiendo comentado varios de lo que serían los personajes y varias de las cosas que a mí personalmente más me llamaron la atención reviendo Phantom Blood, también por supuesto tenemos la batalla final, una batalla final corta pero muy entretenida y con una estrategia utilizando el tema de las temperaturas con las cuales Jonathan logra derrotar a Dio de manera muy ingeniosa. Y aquí es cuando sale la frase icónica de Dio del no se supone Dio derrotado, pero luego pasa todo este tema de que Jonathan y Erina van al barco y ocurre toda esta situación que ya comenté antes, la cual nuevamente me parece un final bastante impactante, bastante sorpresivo y que me gusta mucho, y es una de las razones por la cual la parte 1, a pesar de que no me parece la parte más interesante ni con los personajes mejor construidos, pero ese final me parece genial. Me parece un final que no te lo esperas, es un final en el cual Jonathan, lo que sería nuestro protagonista, se muere. Y además, después en la parte 3 se nos revela que Dio se apoderó de su putísimo cuerpo, o sea que la cabeza de Jonathan ya no existe, está completamente destruida. Pero por lo menos Jonathan pudo salvar a Erina y por lo tanto a su linaje, porque sin esa acción que hizo, pues ya no tendríamos a Joseph, ni a Yotaro, ni a Yosuke, ni a nadie. Entonces sí, es un momento bastante interesante y es un sacrificio muy noble y uno de los finales de personaje que yo personalmente más recuerdo en el anime. En general es una historia bastante entretenida y decente, es un buen punto de inicio para la franquicia, está repleto de memes, está repleto de personajes bastante carismáticos aunque no muy profundos, y es una parte entretenida de ver. Yo no considero para nada que sea skipeable, siento que es súper necesaria y sobre todo para entender muchas cosas de las siguientes partes, y además no es tan larga, tampoco es que se haga eterna ni muy molesta. Sí es cierto que la corta duración de la misma afecta en ciertos elementos de lo que serían sus personajes, pero aún así es una parte entretenida de ver y creo que tiene bastante mérito para hacer lo que es la primera parte de una gran historia, la cual se va desarrollando a lo largo de muchos años. Y aparte uno va notando con las siguientes partes que lo que serían los personajes y la historia y todo eso mejoró bastante en lo que sería la escritura de Araki. Por lo tanto, sí, es súper interesante de ver y creo que fue una buena remirada. En conclusión, buena trama, buen inicio de esta franquicia, mezcla entre Drácula y un shonen de peleas. Y sí, no me parece skipeable para nada y creo que a pesar de sus fallos es bastante entretenida de ver y creo que merece un cierto reconocimiento.